Sabemos de que el Señor reina y vive para siempre. Queremos adorarte, Señor, porque tú eres el Señor Todopoderoso. Sobre todo el universo, Señor, eres tú. Tú recibes la alabanza en esta mañana. Toda adoración es para ti. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.
la historia, me rescató la muerte, derrotó, cantaré, Cristo vivo está. Cruz, la tumba vacías están, venció la muerte y me rescató, gritaré, Cristo vivo está. Vivo está. Siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre el fin de cara frente a ti, tuyo soy, tuyo eres Jesús. Me da gozo, me da paz, el dolor no existirá, celebrar, Cristo vivo está, vivo está. Oh, día feliz, paz de mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, gloriosa manera me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera me salvaste. Oh, qué glorioso día, su nombre, Jesús. Oh, día feliz, paz de mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, paz de mi maldad. Oh, día feliz, más seré igual. Siempre me cambió. Jamás seré igual. Siempre me cambió. Los que nos precedieron, los que en él creerán, cantarán aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu
es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. 7 al 10. Y le voy a pedir que se ponga de pie por reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Oramos. Padre, gracias esta mañana. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, por la grandeza tuya, Señor. Porque tú eres Dios santo, Señor. Porque tú eres Dios, Señor, dueño de todo el universo. Porque tú eres, Señor, nuestro Salvador. Tú eres el que enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos. Por esta razón, Señor, la iglesia se reúne para adorar y bendecir tu nombre este domingo, Señor. Y hoy te pido, Señor amado, que tú seas obrando en esta mañana a través de la palabra, y que tú me des sabiduría, Señor, para exponerla, Padre. Sobre todo, Señor, que por medio de la palabra tú seas, Señor, obrando en cada corazón de cada persona, Señor, que se encuentra aquí esta mañana. Probablemente algunas de ellas, Señor, con angustia en sus corazones, Padre, pero confiando, Señor, que la palabra tuya, Señor, traerá alivio a cada uno de ellos, Padre. Esta mañana pues te pido, Señor, que me utilices como un instrumento en tus manos para la gloria de Jesucristo, Señor. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga esta mañana. ¿Cómo les ha ido de calor? Todavía el día de ayer estuvo sabroso, ¿verdad? Hoy va a estar un poquito menos, pero ya va declinando. También nosotros ya vamos declinando poco a poco, pero ahí vamos, gracias a Dios. Esta mañana quiero tocar el tema: Dios no es sordo a los clamores de su pueblo. Usted sabe que el Dios que le servimos es Dios que escucha, no está sordo. Es Dios que contesta también. Es Dios que tiene poder. Es Dios que tiene misericordia. Es Dios, hermanos, que no nos olvida en ningún momento de la vida. Pero hay una clave y una razón muy importante, y la razón es Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, Dios siempre está atento a las súplicas de los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Cada uno de aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hermanos. Había llegado, hermanos, el tiempo en que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, que había estado cautivo por más de 400 años en la tierra de Egipto. Así que Dios había mirado la aflicción de ellos. Dios había permitido que estuvieran ahí 430 años de esclavos, en la mera esclavitud. Así que probablemente Israel en aquellos tiempos había pensado que Dios se había olvidado de ellos. Pero déjeme decirle, Dios no abandona. Y se lo digo en esta mañana: Dios no abandona a los suyos, ni un momento de la vida. Y no obstante, hermanos, Dios había estado todo el tiempo con su pueblo, porque Dios tenía un propósito divino con aquel pueblo que había permitido que llegara a la tierra de Egipto. Sin embargo, para poder obrar el Señor haría milagros en la tierra de Egipto para poderlos sacar de aquel lugar. Él obraría, hermanos. Hay mucha gente que probablemente no cree en milagros, no cree en el poder de Dios. Y estoy hablando de gente cristiana, hermanos, que no creen milagros.
su problema. Pero el Dios que tenemos nosotros, hermanos, es Dios poderoso para hacer las cosas conforme a sus propósitos y conforme a su divina voluntad. No tanto conforme a nuestra voluntad, sino la voluntad suya, porque así obra Dios, porque Dios es poderoso, hermanos. Para Él no hay ningún imposible, el imposible es para el ser humano. Así que, hermanos, aquí hay unas porciones bíblicas que están empleadas en esta porción bíblica, en esta porción donde habla aquí en el Éxodo. Y aquí indica, hermanos, que ya era el momento decisivo de parte de Dios para obrar con el pueblo de Israel. Él dijo en la palabra: ciertamente he visto, y aquí está hablando Dios, he oído, he conocido, he descendido. Ahora ve pues, yo te envío. Esta era palabra de Dios que el Señor le dio a Moisés cuando estaba Moisés observando aquella zarza que ardía y no se consumía. Normalmente, hermanos, cuando hay una predicación de Éxodo capítulo 3, se utiliza como el tema la zarza, como lo más importante la zarza. Pero déjenme decirle, aquí no es la importancia la zarza. Aquí la importancia es de aquel que vino y visitó a Moisés en medio de aquella zarza, del propósito que Dios tenía para su pueblo. No es la zarza, hermanos, sino que el plan de Dios era la liberación, la salvación para el pueblo de Israel, para un pueblo oprimido, para un pueblo que estaba en medio de angustia. Ese era el propósito de Dios, y el mismo propósito de parte de Dios sigue siendo el mismo para el mundo por medio de Jesucristo, para un mundo que está en medio de angustia, en medio de la esclavitud, en el pecado, porque todo aquel que practica el pecado es esclavo de pecado, hermano. ¿Cuál es el plan de parte de Dios para liberar? Cristo Jesús, hermano. Es el único plan para que el hombre sea salvo, hermano, de la esclavitud del pecado. Conversaba con una persona en estos días pasados donde no ha podido salir de situaciones difíciles, de vicios. La pregunta es esta, la que le planteé. Le digo: usted conoce al Señor, he tratado, lo he reconocido en mi corazón, pero no he podido salir de esta situación. El problema cuando una persona cae en esta situación es de que cree en ese momento, se va, viene allá a las cansadas, no tiene asistencia a los cultos para escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. No va a ser salvo una persona únicamente porque creyó en ese momento, pero el punto es creer en que Jesucristo tiene el poder y creer en lo que la Biblia dice y alimentar su corazón para que la palabra del Señor, hermanos, sea el que vaya obrando y enraizándose en el corazón y echando fuera todo mal de la persona. La pregunta era: ¿ora? No. ¿De la Biblia? No. ¿Asiste a la iglesia? No. No se puede. ¿Por qué? Porque continúa en el mundo este tipo de personas. Ahora déjeme decirle, hermanos, de que aquí también hay un gran desafío para nosotros, para la humanidad o para nosotros como creyentes. Y estoy hablando, hermanos, para aquel que ya conoce a Cristo. Porque hay gente que probablemente al Señor lo tiene como únicamente como algo religioso, algo que únicamente hay que ir, hermanos, el domingo para cumplir un momento, para sentirnos satisfechos de que estuvimos allí. Pero no es ese el propósito de cumplir, sino el propósito es de adorar y bendecir al que nos libertó, al que perdonó nuestros pecados, hermano, al que limpió nuestro corazón por medio de la sangre gloriosa de Jesús. No es tanto cumplir, hermanos, es agradecimiento para con el Señor. La pregunta es: ¿qué tan agradecido está usted con Dios, hermano, por lo que Dios ha hecho en su vida? Esta es la razón de congregarnos, agradecimiento para el Señor. No tanto porque el pastor lo exija. ¿Sabe usted que hay personas que aún dentro de la área de liderazgo, han llegado a dejar los liderazgos porque han llegado a decir: es que pastor, no puedo yo con los reglamentos que usted pone? ¿Cuáles son los reglamentos? Pues ser una persona que sea constante. Si tiene un liderazgo, pues no puede ser líder si no es constante, ¿verdad? Entonces, pero aquí en este punto hay un desafío para nosotros los creyentes. ¿Cuál es el desafío? Confiar en Dios, hermanos. Siempre confiar en el Señor,
Porque el Señor, hermano, se ha propuesto, y déjeme decirle, Él se propuso venir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y aquí hay un punto interesante, de que así como se preocupó por el pueblo de Israel, también el Señor se preocupa por nuestros sufrimientos, hermano. A veces creemos que estamos solos, mayormente cuando azotan las enfermedades, cuando llegan los problemas, cuando llegan los conflictos en la vida. Déjeme decirle, la vida no es fácil, hermanos. Para aquella persona que probablemente le hayan dicho: no, hermano, espero requete fácil esta vida, haga esto y haga esto otro, simplemente hay que dar unos ciertos pasos para que podamos llevar a cabo esto y todo va a estar facilísimo. No, hermano, va a haber problemas. Vamos a necesitar a Dios ahí en medio de los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, aunque la situación no esté tan agradable o como queramos en medio de este mundo. Es seguir confiando en Dios, hermano. Amén, hermano. Así que, hermanos, aquí, hermanos, Dios había permitido a un pueblo estar 430 años. Y aunque estuvo en sufrimiento, y lo puedo decir, Dios permitió que estuviera en sufrimiento 430 años. Eran esclavos en aquella tierra. Ya se lo había dicho el Señor a Abraham. Abraham ya sabía exactamente lo que iba a pasar con aquel pueblo, hermanos, en aquella tierra. Probablemente Abraham le dijo a su descendencia de que Dios les iba a visitar a cierto tiempo, porque iban a estar más de 400 años en Egipto. ¿Se imagina usted? 400 años, ¿quién lo aguantaría? Aún sin embargo, aquel pueblo, hermanos, se mantuvo en medio del sufrimiento, sirviendo. Y no digo que sirviendo a Dios, sino que sirviéndole a aquellos hombres en Egipto. Ahora déjeme tocar un punto de que Dios se da cuenta de nuestras aflicciones. Dios se da cuenta de las aflicciones de su pueblo. Yo no sé qué tipo de aflicción pueda tener usted, qué tipo de problema pueda tener usted, pero déjeme decirle, tengo la seguridad, sin equivocarme, de que Dios conoce exactamente cada una de sus aflicciones. Y no me equivoco. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas que hay en nuestras vidas, todas las cosas que hay dentro de nuestro corazón, todas aquellas cosas donde a veces creemos de que nadie conoce el tipo de sufrimiento que está usted llevando a cabo allá bajo aquel techo o en medio de aquellas cuatro paredes. Déjeme decirle, Dios conoce todo perfectamente bien, hermano. Ahora, quiero abordar 3 puntos o 3 cosas que Dios tuvo en cuenta. Primeramente, sus angustias. Y déjeme decir, hermanos, que es Dios el que considera todas las cosas, hermano. Es Dios, nadie más. Así que el Señor tuvo en cuenta las angustias del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, versículo 7: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, Dios estaba muy preocupado por el sufrimiento de su pueblo en la tierra de Egipto. Sí estaba. Dios vio la aflicción. Dios miró la miseria que tenía el pueblo del Señor. Yo no sé si usted se haya puesto a meditar, o cuántos de ustedes quizás hayan tenido escasez también de comida, o haya meditado lo que es vivir una persona en medio de la esclavitud, en medio de situaciones que no se le permite libertad para nada. Ahora déjeme mencionarle de que Dios vio la aflicción que había, hermanos, la miseria que había en el pueblo de Israel. La Biblia es muy clara, hermanos, y observemos aquí un detalle, y que la Biblia, la Reina Valera, lo menciona de esta manera: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La Biblia de las Américas dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Aquí, hermanos, aún en las angustias o en aquellas angustias secretas de la persona o del pueblo de Dios, hermanos, son conocidas por Dios. Porque muchas veces resulta la pregunta dentro de nuestros corazones, o a veces mismo nosotros lo mencionamos: ¿por qué me has abandonado, Dios? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te siento tan lejos de mí? No es que Dios esté lejos, hermano. Dios está allí en medio de la situación. Dios está allí en medio del momento en el que usted está pasando también, hermano.
usted como cristiano, usted como un hombre o una mujer que confía en Dios, hermano, y usted siga confiando, aunque no llegue en el momento que usted quiera, pero Dios va a llegar en el momento preciso. Y cuando Dios va a hacerlo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No podemos ordenarlo cuándo lo tiene que hacer. Él sabe cuándo lo va a hacer. Él conoce lo mejor para nosotros, hermano. Amén. ¿Sabe que es probable, hermanos, que al pueblo de Israel no se les permitiera allí, cuando estaban con Faraón, hermanos, el llevarle una protesta o ir a denunciar lo que le hacían los capataces a ellos? Porque si algunos sufrían eran ellos, hermano. No podían buscar socorro con él, hermano. No podían ir a buscar ayuda. No podían ir en contra de sus capataces, hermano, porque probablemente les iba a ir peor. No podían demandarlos o ir a un tribunal como la gente lo hace hoy en día, hermanos. Cuando algo no le cae bien, lo primero que hace es meter una demanda. Y lo peor de todo es que aún las personas, aquellas que trabajan en ciertos trabajos donde les han tendido la mano, cuando menos piensa, hermano, el dueño ya le metió una demanda. Los mismos empleadores. Pero aquí estoy hablando de un pueblo que sufría por manos, hermanos, de Faraón. No podían quejarse, hermanos, pero Dios observaba aún las lágrimas de aquel pueblo. Y quiero que meditemos en esto, de que aún aquellos sufrimientos, hermano, que hay en nuestras vidas y que a veces creemos que nadie conoce, y que qué mejor que la gente no lo conozca, por decirlo así de esta manera. Porque cuando hay sufrimiento, hermanos, cuando hay problema en el hogar, es mejor que usted se dirija directamente con Dios, platique con Dios, y Él sabrá cómo le va a hacer para liberarlo y para sacarlo adelante de ese problema que usted está enfrentando. Porque la verdad, hermano, los problemas que lleva la humanidad, la mayoría de los problemas en este mundo están dentro de su propio hogar, hermano. Están dentro de la misma familia. Están dentro de aquellas personas que le dicen que les aman. Están dentro de aquellas personas que ustedes mismos le dieron la vida a sus hijos a veces, hermano. O con los mismos padres de familia. Pero déjeme mencionarle esta mañana, no se preocupe, aún Dios conoce nuestras lágrimas y los sufrimientos, y Él sabrá cuándo llegará a obrar a la manera que Él quiere para poder sacarnos de esta situación. Dígale que está enseguida: Dios no se ha olvidado de nosotros. Él tiene atención de cada uno de nosotros. Él no está sordo, Él ha escuchado el clamor de su pueblo, hermanos. Aquí en este punto se pueden observar dos lecciones para nosotros, hermanos, y muy claras. Primero, de que Dios siempre, hermanos, ve nuestro sufrimiento y la miseria que hay en nuestras vidas. Y no les sorprenda cuando alguien llega y le tiende la mano a usted. No le sorprenda cuando alguien llegue y le dice, quizás cuando hay escasez o lo que sea en su bolsa, hermano, y que alguien le dice: mire, aquí vengo a ayudarle. No le sorprenda. No le sorprenda cuando usted no tenga nada, que alguien se acerque y le traiga un plato de comida. No le sorprenda que cuando alguien esté sin trabajo, llegue y le ofrezca un trabajo. ¿Sabe usted quién está obrando? Es Dios el que está obrando, tocando el corazón de aquella persona para bendecir su vida, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Él observa, el Señor observa nuestra vida muy detalladamente. Él conoce nuestros sufrimientos, conoce la miseria por la cual a veces pasamos nosotros, hermano. Lamentablemente, hermano, hoy en día, hermano, mucho cristianismo cree de que el cristiano tiene que estar siempre en sobreabundancia, que el cristiano tiene que ser un cristiano rico en esta tierra, porque le sirve a un Dios rico, a un Dios poderoso, y que nosotros no debemos vivir en medio de pobreza, y que si vivimos en pobreza algo anda mal. Déjeme decirle, ese es un falso evangelio, porque no es así lo que la Biblia nos enseña. Aún Israel, que había sido una nación, hermano, muy bendecida de parte de Dios, tuvo que pasar por situaciones, hermano, donde tenían que mirar la mano del Señor obrar, para que ellos pudieran entender de que si sobrevivían, hermanos, por la misericordia bendita del Señor. Aún nosotros como iglesia, reconocer que si sobrevivimos o vivimos en medio de esta tierra, es por la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana, hermanos. No se terminan, no se acaban. La misericordia de Dios es eterna, hermanos. Así que, hermanos, Él siempre escucha el clamor. Él siempre escucha la oración de su pueblo. Hay un testimonio de una persona, hermanos, un predicador
una persona, puedo decir un misionero, de que fue a una comunidad tibetana y que fue arrojado en un pozo seco por orden del lama de aquel lugar, o el lama principal. Y al pozo donde lo arrojaron, acostumbraban a meter allí las personas que ellos más bien los sentenciaban a muerte. Los aventaban a aquel pozo, caían en el pozo, y a él le hicieron lo mismo. Fueron, abrieron la puerta del pozo, lo echaron hacia adentro, cayó en medio de huesos, de cuerpos ya deshaciéndose allí dentro. Él comenzó a clamar a Dios. La razón que lo metieron en aquel lugar era porque estaba predicando la palabra del Señor. Déjeme decir, hay lugares, hermanos, que no les gusta que se predique la palabra de Dios. Hay lugares que no les gusta escuchar la palabra de Dios, pero allá ellos. Pero hay gente, hermanos, que le cree a Dios y sigue predicando la palabra aunque haya problemas en medio de esas situaciones. Aquel hombre, hermanos, comenzó a clamar a Dios. Se llegó el primer día, segundo día, y seguía orando, seguía clamando al Señor. Aquel hombre, cuando cayó en el pozo, se le lastimó un brazo. Así que al tercer día, o más bien a la tercera noche, oyó una voz que le dijo, pero primero oyó que abrieron la puerta del pozo, meten un cordón hacia abajo, una soga, y oyó una voz que le dijo, ahí va la soga, aférrate a la soga. Y le hicieron le decimos una lupa, por decirlo así, una alazada en la punta de la soga para que la persona pudiera meter el pie y poder agarrarse bien, porque sabían exactamente lo que había pasado. Aquel hombre le dio tanto gusto al mirar aquel cordón que descendía para sacarlo. Fue sacado del pozo. Cuando es sacado del pozo, él buscaba a una persona para darle gracias por lo que había acontecido, por el tiempo que se dedicó para venir a sacarlo, pero no encontró a nadie. Ya cuando voltea, ve la puerta nuevamente cerrada. Se fue el hombre. Ya cuando llega a casa, aquella persona que estaba lastimado el brazo, observó que su brazo ya estaba bien. El siguiente día en la mañana, aquel hombre se levanta de nuevo al lugar donde lo habían cogido, que estaba allí predicando la palabra. Comenzó a predicar de nuevo. Luego le van a dar la razón nuevamente al lama principal. En aquel lugar donde tú agarraste al misionero, ya está predicando nuevamente. Alguien lo sacó del pozo. Aquel hombre irritado lo manda a traer. Lo llevan allí con él y le preguntan, ¿cómo fue que saliste del pozo? El hombre le contó exactamente lo que había sucedido. No, dijo, alguien hizo trampa, robó mi llave y te abrió para sacarte. Pero la sorpresa para el lama principal fue que él miró en su fajilla, en su cinto, donde traía su llavero. Ahí estaba la llave, la única llave que tenía para abrir aquella puerta. Déjeme decirle, sea como haya sido, pero Dios obra, Dios libera, Dios escucha el clamor de los que le sirven al Señor. Es que Dios es grande, hermanos. Al Dios que le servimos tiene poder. Tengámosle confianza al Señor. Él sabrá cómo y cuándo va a obrar para liberar o para sacarle adelante de la situación que estemos enfrentando hoy en día. Así que, hermanos, aquí hay un detalle que voy a mencionar también. Ya mencioné el primero, de que Dios siempre ve el sufrimiento, hermanos, de aquellas personas que sufren. Él ve la aflicción y el sufrimiento de las personas. El Señor escucha cuando claman por ayuda al Señor. Él escucha, sus oídos están atentos al clamor de los santos, dice la palabra del Señor, al clamor de los justos. Allá en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Alguien mencionó en cierta ocasión, yo no sé, dijo, cómo es que a ti te han sucedido cosas donde tú me cuentas situaciones donde Dios te ha librado, donde Dios te ha ayudado,
Porque yo le contaba, hermano, de que en una ocasión, ya lo he contado antes y no voy a tener que contarlo mucho esto. Le contaba que se me había acabado la gasolina, hermano, de mi camioneta en el freeway y que Dios me había proveído. Entonces me dijo él, porque él fue testigo, hermano, de que eso sucedió. Él pasaba por el freeway, aún la persona que iba a buscar para que me diera gasolina no llegó a tiempo. Le dije, cuando yo llego al trabajo, me dice, ¿qué pasó? Te estuvimos esperando ahí, un hombre que llegó con gasolina. Y dije, Dios proveyó. Aquel hombre me dice, yo no entiendo a Dios, me dijo. Porque dice, yo le he clamado más de 300 veces, esta fue su palabra de él. No sé cuántas serían, pero así me dijo. Más de 300 veces y nunca me ha ayudado. Le dije, es que Dios obra cuando Él quiere y como Él quiere. Él tiene cuidado de nosotros. Él escucha nuestro clamor. Dios sabe todo acerca también de nuestras penas, hermano, acerca de nuestros sufrimientos. Y Él también se preocupa al respecto de la situación de los que le sirven a Dios, hermano. Salmo 40, versículo 17 dice la palabra: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros? ¿De cuántas situaciones Dios nos ha sacado? Ojalá y un día tomemos un día especial, quizás un sábado, que digamos, iglesia, nos vamos a congregar para tener un culto de testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona. Donde se venga, preparamos a tener un culto de 8 horas. No va a venir nadie, ¿verdad? Batallando la gente viene y se pone 1 hora aquí a oír la palabra, ¿verdad? Sería bueno, sería bueno. Conviene testificar las grandezas que Dios ha hecho para con nosotros, hermano. Porque si vivimos y caminamos, estamos aquí por Él y por nadie más, hermano. No es el intelecto, no es la sabiduría humana la que nos sostiene en este mundo, hermano. No es la suerte ni los genes tampoco. Y si es que venimos de familia muy adinerada, muy poderosa. No, hermano, venimos, hermano, gracias a Dios, porque creemos en Jesucristo y somos un pueblo de Dios, hermano. Hay un punto en este verso del Salmo 40, 17 que dice la palabra: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Medita esa porción, hermano. Porque hay gente que llega a decir: hermano, es que yo sé que a usted lo escucha más Dios que a mí. ¿Quién le dijo tal cosa? Yo creo que este problema más bien es una excusa para que la gente no ore y pone a orar a otro en lugar de orar a Él. Y ahí tienen a otra persona, ore y ore por las demás personas, y no oran. Traen todos los pantalones desgastados y no son ni para darle algo al pantalón al hombre que se le desgastó los pantalones, pues está orando por ustedes, ¿verdad? No, hermanos, Él nos toma en cuenta. Y lo dice el versículo ahí: tú eres mi socorro y mi libertador, Dios mío, no te tardes. Número 2, Dios tampoco quiere, hermanos, o más bien Dios también quiere que nosotros veamos y escuchemos y nos preocupemos también por la gente o el pueblo de Dios que se encuentra en medio de sufrimientos y en medio de necesidades. Si Dios se preocupa de nosotros, es tiempo también de que nosotros también nos preocupemos por aquellos que sufren en medio del pueblo del Señor. No se oyó, ¿verdad? Veamos Hechos capítulo 20, versículo 35, lo que dice la palabra. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Si yo le pregunto: ¿quién de ustedes tiene el don de dar? Dígamelo. ¿Habrá alguien aquí con el don de dar? Sí hay, hermano, sí hay. Pero ahora voy a ir al punto 2. Hablé el primero de lo que la palabra del Señor nos enseña,
de que 3 cosas que tuvo Dios, hermanos, en cuenta: las angustias de su pueblo. Número 2, el clamor de su pueblo. El clamor. Versos 7 y 8: y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Es un detalle muy importante, hermano. Dios escuchó el clamor del pueblo del Señor. Y lo digo de esta manera: sin duda los capataces, hermanos, los golpeaban, los maldecían y los maltrataban también. Y los obligaban a trabajar más allá del agotamiento físico, hermanos. Un agotamiento total para con ellos. Si usted ha leído el libro de Éxodo, se va a encontrar del sufrimiento que tenía, hermanos, el pueblo del Señor por servirle al faraón. Sufría mucho. Y luego cuando llega Moisés, les dobla la ración del trabajo todavía. Era sufrimiento. El pueblo se quejaba, el pueblo gemía por la opresión de los egipcios. Y le voy a decir, Dios no es sordo, hermanos, no es. Él no es sordo a los clamores de su pueblo afligido, no es. Dios les oyó su clamor y Él prestó atención, hermanos, para ayudarlos. Cuando Dios escucha, Él obra. Nuestro Dios obra, hermano. Nuestro Dios no está atado de manos. Nuestro Dios no está colgado, hermano. Nuestro Dios, hermano, no está puesto en un cuadro inerte. Nuestro Dios es el único Dios poderoso sobre el universo, hermano, y Él actúa a favor de su pueblo. Hermano, es que Dios es bueno, hermano. Yo me preocupo por las personas, hermano, que cuando están en aflicción, que conocen al Señor, y luego Dios comienza a bendecirlos en gran manera, y hay personas que la bendición les cae mal. Se apartan de Dios, se alejan de Dios porque le ponen más atención a las bendiciones que al que da las bendiciones, hermano. Y le voy a dar un consejo, hermano: nunca se aparte de Dios con o sin finanzas. Cuando Dios le dé, bendiga a Dios. Cuando no le des, de todas maneras sírvale a Dios. Salmo 34:17 dice la palabra: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Esto dice la palabra, y si la palabra de Dios dice, yo lo creo. Amén. Así que, hermanos, aquí Dios mismo es el que desciende a venir a ayudar a su pueblo. Y si usted continúa leyendo todo el libro de Éxodo, se va a encontrar de que Dios caminó con su pueblo en medio del desierto. Había hambre, Dios les daba de comer. Tenían sed, Dios les saciaba para que bebieran agua. Tenían ganas de comer carne, Dios les daba carne y les hacía hasta por las narices, hermano, porque eran tan incrédulos aquellos que se quejaban porque comían únicamente el maná que descendía del cielo. Pero a mí lo que me agrada en esto, hermanos, es que Dios nunca se apartó en ningún momento del pueblo del Señor. ¿Sabe por qué no se apartó? Porque Dios sabía exactamente que si Él se apartaba, el pueblo de Israel perecía en medio del desierto, hermanos. Así que, hermanos, Dios mismo viene a librarlos. Él descendió y se manifestó en medio de aquella zarza que no se consumía. Él vino, hermanos, como el Dios de la liberación, y que llevaría a cabo la redención, hermanos, porque ese era el propósito de Dios. Los libraría de la esclavitud, los libraría también de las manos de su enemigo. Observe bien estos detalles. ¿Cuál es el propósito? Porque quizá yo me puedo pasar predicándole todo lo que es Éxodo, pero si no llego al punto importante de lo que es la liberación, lo que es la salvación, lo que es la redención, de nada me sirve predicarles sobre Éxodo. Porque puede haber gente que pueda decirme a mí, ¿qué tiene que ver el libro de Éxodo o el pueblo de Israel en aquellos tiempos con mi vida hoy en día? Pues bien, y esto lo voy a mencionar y con certeza, hermano, de que debemos de tener la confianza y la seguridad, hermanos, en Dios, de que Dios tiene el poder para salvarnos. Ahora voy a un punto y puedo mencionar el primero, que es Dios
puede librarnos de nuestros sufrimientos. Pero ahora voy al otro, número 2, que Dios puede librarnos también, hermano, de ser esclavos de alguien. Quizá me diga, hermano, ya no es el tiempo de la esclavitud. Aparentemente no, pero déjeme decirle, sí hay todavía personas, hermanos, que hacen a la gente como esclavos de ellos. Y voy a decirlo de esta forma también. Hay lugares que probablemente, naciones, donde a las gente las tengan como esclavos, que no pueden salir de aquella nación. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras, hermano, el antiguo Egipto es símbolo del mundo, es símbolo de las cosas terrenales. Faraón, símbolo del príncipe del mal, del mismo Satanás. Ahora que se amiga, ahora sí entiendo a dónde va con este punto. Y déjeme decirle, Dios puede librarnos de las garras de Satanás, hermanos, y del mundo, y de lo que nos esclaviza en este mundo también. No importa qué o cuán esclavizados estemos o estén, o los tenga algún poder en este mundo, ya sea físico o espiritual, hermanos, Dios puede salvar, hermano. Y voy ahora al punto del pecado. Porque una persona que practica el pecado es esclavo de pecado en la actualidad. Porque podamos decir, si anteriormente había esclavos. No, hermano, hoy en día hay esclavos todavía. Y no voy lejos, camine por las calles, observe tanta pobre gente, hermanos, que vive sin casa, sin hogar, durmiendo en las calles, tirados en un cartón, en la basura, con hambre y con necesidad. Pero ¿sabe qué es lo que los tiene a ellos allí? El vicio, la drogadicción, hermanos, la adicción. Han caído tan bajo, hermanos, que el pecado los tiene atados. Pero el mundo no mira esto, hermanos, pero Dios sí lo ve. Y si Cristo no ha venido todavía, es porque Dios tiene un propósito todavía, aunque tiene Dios el día exacto y la hora en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia. Pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no se nos debe de olvidar el propósito, el plan divino de que el mundo sepa de que Cristo vino al mundo, descendió también del cielo. Así como descendió Dios para liberar a su pueblo, Cristo descendió también del cielo, hermano, para salvar, para buscar lo que se había perdido, al pecador, hermano. Ahora, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice la palabra: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La verdad, no es tanto la comodidad en esta tierra, no es tanto el bienestar en esta vida, sino más bien en la salvación, la vida eterna con Dios, hermano. De esto se trata. Esto es la iglesia del Señor, más que vamos a orar por la eternidad con el Señor. Mucha gente hoy en día busca las comodidades. Mucha gente hoy en día busca el bienestar. Busca, hermanos, el que no les falte nada. Pero déjeme decirle, no se trata de esto este mundo. Porque en la tumba caben ricos y caben pobres y llegan igual. Allí no hay diferencia, hermano. Como para aquellas personas que dicen, es que yo quiero tener más logros en la vida, ser alguien importante. Déjeme decirle, está bien por una parte, pero por otra parte asegúrese que usted, su nombre está escrito en el libro de la vida para que tenga vida y salvación eterna. Porque si no, sin eso usted no vale nada, hermano. Sus logros no lo van a sacar. No. O lo trabajador que sea no lo va a sacar. El único que lo puede sacar es Cristo Jesús. Porque para esto vino el Señor. Así que, hermanos, Dios descendió para librarlos. Y cuando Dios hace esto, hermanos, o hace algo sumamente extraordinario, se dice que Él desciende a hacerlo.
O sea, Él bajó de los cielos. Y esta liberación que hizo Dios es muy típica de la liberación de Cristo a nosotros los pecadores, en quien la palabra eterna, hermanos, ciertamente descendió del cielo para liberarnos. El verbo de Dios se hizo carne, dice la palabra. Cristo descendió del cielo, hermano. Él, hermanos, dejó su gloria para venir a un mundo lleno de pecado, para venir en busca de los pecadores. Él también descendió. Y es muy interesante porque Dios pudiera haber enviado a alguien en lugar de enviar a su hijo a morir en aquella cruz. Pero no, Él dio a su hijo unigénito por usted y por mí. Para aquella persona que me diga a mí, quizás que no tiene a Cristo y que diga que Dios no se interesa por nosotros, Dios no me ama, permítame decirle, le requete ama. Dios le dio a Cristo para que muriera por usted. Que usted no quiera nada con Cristo es su problema. Amén. Y le voy a decir algo, porque hay mucha gente que después de escuchar un mensaje quizás de esto jamás vuelve a una iglesia, porque llegan a decir, yo no sé por qué tienen tanto interés en que nosotros nos convirtamos. No es tanto el interés de nosotros en su vida, es que usted no se pierda, y eso es todo, a cambio de nada, sino al contrario, de que usted sea salvo. Cuando yo digo a cambio de nada, es del que le está predicando, o el que le está enseñando, o el que le está llevando el evangelio. Él no va a recibir nada de parte de eso. El que va a recibir es usted, la bendición y la vida eterna y el perdón de sus pecados. Hace muchos años una persona llegó aquí y me dice, pastor, hay un hombre aquí que quiere hablar con usted. Y era un hermano que se congregaba, el que me lo trajo, porque era un amigo, muy amigo suyo, que tenía negocio. Y yo no entiendo por qué hay gente que ya conociendo al Señor y que ya tienen tiempo en el evangelio, se les ocurre atraer a alguien que haga un trato con el pastor para que el pastor le facilite la oportunidad de que, como es una congregación grande, puedan tomarlos también como parte para que puedan comprarle algo de su negocio de ellos. Ese hombre vendía, no me recuerdo si aseguranzas o no sé qué. El asunto que viene y me propone y me dice, me gustaría tener una reunión con usted un sábado, me dijo. Le dije, ¿para qué? ¿Para qué? Le dije, es que quiero exponerle, mire, tengo muchas cosas que hacer, tengo muy buenas aseguranzas y quiero proponérselas, pero que usted le anuncie a la iglesia y lo reúna a todos el sábado para vender yo mis aseguranzas. Qué buen detalle, le dije. Y luego le dije, y yo le doy el 10% a usted. Y hay gente, hermano, que piensan que los pastores predican por dinero. Permítame decir, con dinero y sin dinero yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Y la predico con todo mi corazón. Hasta el día que me acabe, aunque vaya bien desgastado, no sé cómo voy a retornar, pero si retorno bien desgastado, poderle decir al Señor, Señor, hice lo que pude, Señor, pero no por dinero. Porque hay mucha gente, hermanos, que dice, yo no voy a la iglesia porque esos pastores vividores, hermanos, si habrá pastores vividores, asunto de ellos, pero no nos envuelvan a todos, por favor. Aquel hombre me dice, le doy el 10%, pastor. Le dije, mire, no voy a darle esa oportunidad, porque yo no hago esto, yo no mezclo, le dije, el negocio con la iglesia del Señor o el negocio con lo espiritual. Pero le voy a proponer algo ahora sí que usted vino aquí. Venga y congréguese y escuche la palabra, porque usted necesita ser salvo para que acepte a Cristo Jesús en su corazón. No, le dije, vamos a hacer un trato. Le dije, el trato ahora y se lo voy a hacer yo. Congréguese 3 meses. Y si no le gusta, se regresa y le devolvemos sus pecados, le dije. Se los lleva. Pues no que el hombre tenga poder para devolver pecados, claro que no. Si no quiere nada con Dios, puede seguir siendo pecador esa persona. Porque una persona que no quiere nada con Dios, no quiere nada para sí mismo, no ama la salvación, no quiere ser salvo, ama sus pecados y sigue siendo esclavo del pecado. Al que está enseguida, pregúntele, ¿usted es salvo? Hágale la pregunta. Y si le dicen que sí, dígale, dele gloria a Dios. Y si le dicen que no, dígale, usted es esclavo de pecado. Suena fuerte, pero la realidad. Porque yo no le voy a decir a usted, hermano, porque viene a la iglesia, si usted no cree en Cristo y el día que usted se muera, yo no voy a decir que usted es cristiano.
Y yo le voy a decir mejor de esta manera, como dije el otro domingo, mejor pórtese bien, hermano, para que el día que usted se muera, el pastor cuando vaya a predicar, hermano, un mensaje, no esté contando mentiras. Y no vaya a llegar a decir, Señor, no oímos nunca de la salvación del alma. Porque lamentablemente hoy en día hay muchos mensajes más bien de prosperidad o de machacarle la cabeza al diablo. No, hermano, eso es falso, hermano. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la salvación, esto es verdadero. Amén, hermanos. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Aquí hay dos hechos muy importantes o muy significativos acerca de nuestra redención. No es tanto, hermanos, el clamar y que me ayude. No, aquí se trata de la redención, de ser redimidos, de ser salvos, de ser rescatados del pecado, hermano. Primero, Dios es nuestro redentor, hermanos. Job lo dijo en la palabra, en Job 19, 25 al 26 dice la Biblia: yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Número 2, Dios nos redime a través de Jesucristo, su Hijo amado. Hermano, el que tengamos esa comodidad espiritual, que ya hemos sido liberados del pecado, de la carga aquella que nos agobiaba, se la debemos a Cristo. Él pagó nuestras deudas. Ya no somos más deudores, o ya no somos más pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo Jesús es el que nos salva. Que Cristo es el que nos libera del pecado y del poder de Satanás, hermano. Que Cristo nos libera también, hermano, de ser esclavos de este mundo, hermano. Mucha gente no lo ve de esta forma. Hermano, usted es cristiano, usted está más que bendecido. Quizás diga, pero soy un cristiano muy pobre. No se preocupe, hay ricos más pobres que usted. ¿Por qué? Porque el dinero que ellos tienen no puede comprar la salvación del alma ni el perdón de los pecados. No lo puede liberar. Había un hombre, hermano, que él quería estar más cerca de Dios, y lo que hizo fue y se metió a un monasterio, porque dijo: métete a un monasterio para que estés más cerca de Dios. Aquel hombre se metió allí porque sentía una necesidad en su corazón. Sigue igual, no había paz. Alguien le dijo allí: hay que hacer una cama con clavos para que duermas en ella también, para que tengas paz. Bárbaros. Durmió en camas de clavos, no hubo paz, al contrario, había dolor. Llegó un tiempo donde aquel hombre se enferma, y ya en medio de su agonía le dice a la persona, a su amigo allí dentro del monasterio: hazme un favor, ve y dile a fulano de tal, al que me recomendó que viniera aquí al monasterio, que me estoy muriendo y que no encontré la paz que yo buscaba. Y murió. Usted tiene la paz gracias a Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no somos enemigos de Dios. Cristo nos pacificó. Dígame usted, esto no es bendición, es más que bendición, hermano, para nosotros. Cristo puede librarnos también de la vergüenza, del derrumbamiento, de la soledad, hermanos, de la rutina, de la inmoralidad, de las drogas, de la adicción, del alcohol, de la pornografía. Porque la pornografía, hermanos, es algo que la persona tiene muy secreto, donde piensa que nadie sabe. Dios sabe. Y una persona más que es adicto está en la pornografía, hermanos, está atado al pecado también, hermano. Cristo lo puede liberar. Cristo puede liberar a la persona del maltrato, del pecado, lo que sea, de los delitos, de cualquier otra cosa que esclavice al ser humano.
Cristo Jesús es el Redentor y Salvador del hombre. Y Jesucristo nos puede llevar, hermanos, número uno, del pecado a la justicia, de la muerte a la vida, del camino al infierno al camino de la vida eterna, hermanos, de la soledad a la amistad, de la oscuridad a la luz, hermanos, del rumbo sin sentido, hermanos, a un propósito, de la perdición a la eternidad. Y esto únicamente lo puede hacer Cristo Jesús, el único, hermano, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar todo pecado, hermano. Romanos 3:24 dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por último, Dios, hermanos, tres cosas que hizo Él, hermanos, y que tuvo en cuenta, viene siendo que lo vino a liberar de su opresión. Y con esta termino. Verso 9 dice la palabra de ahora aquí: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, Dios ve todo. Su clamor llega al Señor, hermano. Te vuelvo a mencionar, nuestro Dios no es un Dios inerte. A mí me preocupa una cosa, hermanos, cuando hay alabanza en la iglesia, en medio de la alabanza hay gente gozándose en el Señor, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, y otros como diciendo: ¿a qué hora se acabará, ingrato? Hermano, la adoración es genuina, debe salir del corazón para con Dios. Y espero que nos motive cuando alguien adora a Dios, hermano, nos motive y usted póngase a pensar: ¿acaso Dios no más salvó a él? A usted también lo salvó, adórelo también. Así que, hermano, los más pobres de los oprimidos no escapan al conocimiento de Dios. Dios conoce todo. Diga que está enseguida: Dios conoce todo. Aquí, hermanos, Dios promete su feliz asentamiento en la tierra de Canaán, porque a eso vino el Señor, para que lo llevaran a la tierra prometida. Con él, hermanos, con el cual cambiarían la esclavitud por libertad. Ya no iban a ser más esclavos, ahora iban a estar libres. Observe estos detalles. Su pobreza de ellos ahora iba a ser abundancia en la tierra prometida. Su trabajo iba a ser distinto, ahora iba a haber descanso también para con ellos. Las condiciones precarias en las que estaban ellos, hermanos, y quizás de arrendatarios a voluntad por la comodidad, escuche esto, y el honor de ser dueños de sus propias propiedades, que no les costó ni un 5 a ellos, que alguien más las edificó para que ellos entraran a aquel lugar. Digo, ¿no es asombroso esto? Porque mucha gente piensa que venir a una iglesia es como venir a hacer un favor a Dios. No, hermano, nos estamos haciendo un favor a nosotros. Dice el Señor en su palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ahí no va a haber renta. Ahí fue hecha para usted. Digo, ¿no es grandioso esto, hermanos? Esto es precioso, hermano, lo que Dios hace. Así que a quien Dios, por medio de su gracia, libera de un Egipto, hermanos, espiritual, para llevarlo, puedo decirlo, hacia un Canaán espiritual, hermanos, un Canaán celestial. Dios no se había olvidado, hermanos, de su pueblo para nada, hermanos. Él estaba profundamente preocupado por su pueblo, por Israel, y por esta razón viene Dios y actúa a hacerles un favor a ellos, un favor inmerecido, porque no lo merecían, hermanos. El mismo Dios del pueblo de Israel, hermanos, es el Dios del pueblo cristiano, porque ni nosotros merecíamos el perdón de pecados y que nos den vida eterna. No merecíamos de que Cristo descendiera y muriera en aquella cruz por nosotros. No merecíamos que Cristo pagara nuestra deuda, pero Cristo ya la pagó. Somos libres de pecado gracias a Jesucristo, hermanos. Ahora, concluyo. El clamor que Dios escucha, hermanos, es el del pueblo que sufre también. Dios se compadece de su pueblo.
Y oiga bien esto, a pesar de que a veces somos infieles, Dios sigue siendo fiel aún a sus promesas. Y las promesas abundan en la Biblia, hermanos. Así que, hermanos, el clamor que Dios escucha siempre encuentra respuesta a la persona que clama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ignora la condición en que estemos, pero Dios tiene su propio tiempo, hermanos, para actuar y para responder. Y antes de que le pidamos a Dios, hermanos, Él ya tiene la solución, hermanos. Llevemos al Señor nuestras cargas directamente, pues en Él está nuestra solución. Póngase de pie esta mañana. Vamos a orar, pero antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguna persona que no conoce a Cristo y que lo quiera reconocer como Salvador? Levante su mano. Nosotros oramos por usted. Pero la decisión es suya. Y usted voluntariamente, no lo haga porque lo quieren forzar. Porque a lo mejor alguien le va a torcer el brazo atrás ahí. ¿Quieres o no quieres? No, pues no quiero, pues no lo tuerce más. No, voluntariamente. Si lo hay, levante la mano. Dios lo bendiga. Habrá otra persona. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere perdonarle sus pecados. Él quiere llenar ese vacío. Bien, le voy a pedir a la persona que levantó su mano, pásele para orar por usted. Y le voy a pedir a mi hermano Damián que pase y dame a orar esta mañana por él. Y usted, hermanos, ahí donde se encuentra, dele gloria a Dios. No sé si los músicos estén por ahí, por favor, mientras vamos a orar.